Y es así, jovencitos, que vamos a iniciar esta pequeña parte teórica y ya con los previos vamos a ver física, calorimetría, cambio de fase. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Qué pasa con el calor cuando hay un cambio de fase? ¿Ya? Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, el lunes 22 de noviembre del 2021. Sigamos, empezamos entonces. Vean, aquí tenemos los objetivos. Uno, reconocer los cambios de fase de la materia y en especial del agua. ¿Sí? Dos, reconocer y saber aplicar el calor sensible y el calor latente. La clase pasada habíamos hablado del calor sensible y les di un spoiler, ¿no? De lo que era el calor latente. Bien, hoy vamos a trabajar con uno de ellos, es el calor latente, y posteriormente vamos a hablar del calor sensible. Atención a ello. Vean, aquí está lo que les estaba hablando en el previo a la clase, ¿no? Dice, ¿qué pasa con las moléculas de la materia cuando se encuentran en estado sólido? Estas no tienen movimiento. A lo mucho vibran, no se mueven. Por eso que no hay mucho movimiento molecular. Por eso que el cuerpo o la materia adquiere esa característica observable, ¿no? Que nosotros llamamos estado sólido. ¿Qué pasa con el líquido? En el estado líquido, la materia ya tiene cierto movimiento molecular, de tal manera que las fuerzas de atracción y repulsión molecular no son tan altas como para que éstas se expandan ni tan fuertes para que se cohesionen, ¿no? Están ahí en un término medio de equilibrio. Es por eso que el líquido se o tiende a fluir. Los sólidos no fluyen. Los líquidos son los que tienden a fluir, es a desplazarse en películas sobre una superficie, ¿no? Es como cuando tienen una barra de papel y le aplican una fuerza tangencial en la superficie, el papel se expande uno sobre otro, ¿no? Algo así, a eso le llamamos fluir. Inclusive, hay una carrera profesional que tiene que ver con el estado de la materia que fluye, ¿no? Yo me especialicé en ello. En la física pura, la mecánica de los fluidos es una de las partes que estudia esto justamente, ¿no? En estado líquido. Y en estado gaseoso, las fuerzas de atracción son muy pequeñas en comparación a las fuerzas de cohesión molecular. Es por eso que las moléculas tienen un movimiento caótico, se expanden y tratan de ocupar todo el volumen del recinto o recipiente que los contiene. Esa es la diferencia en los estados sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten, por favor, estos conceptos tienen que quedar claros, porque cuando veamos termodinámica los vamos a usar. ¿Están ahí o se fue la red? ¿Pueden confirmar con audio? Todo claro, Se profesor. entendió, profesor, gracias. Listo, muy bien, sí, sí, sí. Me aterro a veces cuando me invade el silencio. Cambio de estado en las sustancias, ¿sí? Nosotros sabemos que las sustancias, la materia, se encuentra en tres estados posibles: sólido, líquido y gaseoso. Al paso de un estado a otro, nosotros le vamos a llamar cambios de fase. Bien, por ejemplo, un cambio de fase se da bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. No, hablemos del agua. ¿A qué temperatura creen que ustedes el agua se congela? Es decir, lo que comúnmente llamamos hielo. Se vuelve hielo. A ver. ¿Y a qué temperatura creen que el agua se vuelve vapor? ¿Y en qué rangos de temperatura el agua está en estado líquido? Esas informaciones son vitales, campeones. ¿Sí? Vamos a ver. Dice,
Todo cambio de estado se realiza a una temperatura y presión constante y depende, mire, y esto es importante, y depende de cada sustancia. Cada sustancia particular tiene una temperatura a la cual se va a volver sólido, líquido, gaseoso. Así tenemos que el hielo se convierte en líquido a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Y el agua se convierte en vapor, el agua líquida obviamente, a 100 grados Celsius, ¿sí? Y una atmósfera de presión. Por otro cuerpo, estos valores son diferentes. Cuando un cuerpo cambia de estado, adquiere otras propiedades que son inherentes a su nuevo estado. El agua en estado sólido no fluye, el agua en estado líquido sí. El agua en estado sólido aumenta sustancialmente su volumen. Es por eso que en algunos casos, cuando ustedes ponen un recipiente de vidrio con agua y lo cierran y lo ponen dentro del fridge, sí, dependiendo qué tan lleno esté este recipiente, esto puede reventarse, ¿no? Revientan. En todo caso, no sé si les ha pasado que han puesto una gaseosa con chapa en el fridge y se olvidaron de sacarla y al día siguiente estaba destapada y el agua esparcida sobre el fridge y congelada. Menos mal no se rompió el vidrio, pero sí sacó la chapa, ¿no? Pasa eso, ¿no? En el aspecto microscópico podemos distinguir los estados de la materia como sólido, líquido y gaseoso. Ahí está. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Pero al cambio del estado sólido al estado líquido le llamamos fusión. La materia sufre una fusión, mientras que del estado líquido al estado gaseoso, la materia sufre una vaporización, ¿ya? Del estado gaseoso al estado líquido, la materia sufre algo que se llama comúnmente condensación o en algunos casos licuación. Cuando pasa de estado líquido a estado sólido, la materia se solidifica, solidificación. Ahora, el CO2, el famoso hielo seco, pasa de estado gaseoso, perdón, sólido, al estado gaseoso directamente sin pasar por el estado intermedio de líquido. Cuando un cuerpo pasa de estado sólido a estado gaseoso, se le llama sublimación directa. Y cuando un cuerpo, la materia, pasa de estado gaseoso a estado sólido, se le conoce como sublimación regresiva o sublimación inversa. ¿Sí? Y es de esto que vamos a hablar ahora a continuación. ¿Por qué? Porque para que la materia pase de un estado a otro, necesita ganar o perder calor. Bien, vamos a ver. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Seguimos. Dice, calor latente. Es lo que vamos a ver ahora, dice. Es la cantidad de calor que se le debe adicionar o quitar a una unidad de masa de una sustancia para que cambie de estado. La cantidad de calor absorbida o emitida durante el cambio de estado se usa para realizar dicho fenómeno. Es decir, la cantidad de calor entregada o quitada a la materia no es para que aumente su temperatura, simplemente es para que en un determinado tiempo cambie de estado en forma total, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido. ¿Bien? Esto es para quebrar o unir la ligazón o separación respectiva entre los átomos o moléculas del cuerpo. Generalmente a nivel molecular hablamos esto, sin producir, por lo tanto, una elevación o disminución de temperatura. Resumiendo, en un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Existen dos tipos de calor latente, principalmente. El calor latente de fusión, ¿sí? Calor latente de solidificación. Es la cantidad de calor que debe ganar o perder la materia para cambiar de estado sólido a estado líquido o de líquido a sólido. ¿Sí? Ahí está en el texto. Bien. Entonces,
dice, el plomo, un ejemplo, se funde a 327 grados Celsius y una atmósfera de presión. El hielo o agua sólida se funde a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Se necesita adicionarle 80 calorías para derretir 1 gramo de hielo. Vea, el calor latente de fusión o el calor latente de solidificación se va a calcular como la masa por el calor latente específico de fusión o el calor latente específico de solidificación. Y estos valores de L, profesor, ¿son datos? Sí. Y son valores característicos de la materia. Es decir, cada elemento material, sí, va a poseer un calor latente específico de fusión y solidificación. Es propio de la materia, una característica propia. Bien, donde L se denomina calor latente específico. L es el calor latente específico. Y en el caso particular, para el agua, el calor latente de fusión o el calor latente de solidificación son 80 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Esto quiere decir que yo le debo entregar o quitar 80 calorías a 1 gramo de agua para cambiar su estado de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado sólido. Si quiero que el agua pase de estado sólido a líquido, le doy calor. Si quiero que pase de estado líquido a estado sólido, le quito calor. Bien, eso sería esta primera parte. Háganle una captura de pantalla porque con estos valores vamos a trabajar. Esto de memoria, campeón. Adicionamos al calor específico del agua también que vimos la clase pasada. Se los voy a hacer acordar en la parte práctica. Siguiente. Vean. Dice, un gramo de agua a una atmósfera en estado sólido, hielo, le agrego 80 calorías y se vuelve agua en estado líquido. A 1 gramo de agua a una atmósfera a 0 grados Celsius, le quito 80 calorías y se vuelve agua en estado sólido. Su temperatura no cambia. En ambos casos sólido-líquido, es agua en estado sólido o estado líquido, 0 grados Celsius. El calor latente de vaporización es otra cosa, es el calor latente de condensación. Vaporización cuando el agua cambia de líquido a sólido, perdón, de líquido a gaseoso, y condensación cuando el agua cambia de estado gaseoso a líquido. ¿Vea? Es la cantidad de calor que se le debe agregar o quitar a una unidad de gramo para que cambie a una unidad de masa de la materia para que ésta cambie de estado líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. ¿Sí? El agua sufre este cambio a una temperatura de 100 grados Celsius y una atmósfera de presión para que pase de vapor 1 gramo de, no, ahí está, para que 1 gramo de agua en estado líquido pase a vapor o para que 1 gramo de agua en estado de vapor pase a estado líquido. Y la cantidad que se le entrega es el calor latente de condensación o vaporización. Son 540 calorías, un valor constante. Y la fórmula es la misma. El calor latente de vaporización o condensación es igual a la masa por el calor específico de vaporización o la masa por el calor específico de condensación, donde los calores específicos de condensación y vaporización para el agua son 540 calorías por gramo. Bien, eso tenemos. Y aquí vemos lo que estamos explicando, ¿no? Al agua, a 1 gramo de agua, a una atmósfera que está a 100 grados Celsius, le agrego 540 calorías y el vapor, esto cambia de estado líquido a estado de vapor, pero a esa misma temperatura. Y si tengo 1 gramo de agua a una atmósfera en estado de vapor y le quito 540 calorías, se vuelve agua en estado líquido a 100 grados Celsius y en esa misma masa.
Bien, y es lo que vamos a necesitar como saberes previos para ver las partes aplicativas. Bien, voy a detener la grabación.